Crecimiento a través de adquisiciones para ser la nueva Fortuna Silver o el nuevo First Majestic. Esto es lo que siempre nos han explicado en SilverX Mining y hace pocas semanas nos sorprendieron con el intento de comprar la antigua mina de Orcana Silver, la más grande de pura plata de Estados Unidos y también la más polémica debido a las pequeñas vetas de plata. Hacemos un update de SilverX Mining desde Madrid con Sebastian Wall. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy estamos en el Investor Day en Madrid, que nos han invitado, y tenemos el placer de charlar con Sebastian Wall, uno de los fundadores y Director of Corporate Development de SilverX Mining. Con SilverX teníamos una charla pendiente debido a las noticias que ha habido en la compañía recientemente. El intento de compra de la mina de Colorado, el raise que están realizando. Así que para mí hoy es un placer poder charlar con Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por la invitación. Primero de todo me gustaría que nos pudieras contar un poquito cuál es el estado actual del intento de adquisición de la mina de Colorado. Mira, formalmente nosotros terminamos el acuerdo con el receiver, pero todavía hay la posibilidad que podemos reentrar a un punto. Pero en este momento ya terminamos el acuerdo. Vale, entonces de alguna forma os habéis levantado de la mesa, entiendo. Sí, hay dos vistas de este tema. Un tema es de estrategia. Algunas veces se debe levantar de la mesa. Y el otro es el momento en el mercado del plata, ¿no? Entonces no es tan fácil levantar el dinero que necesita ese activo. Entonces, por el momento no es lo más atractivo por nuestros accionistas de SilverX. Pero puede ser, y es una posibilidad real, que unas semanas y unos meses podemos reentrar en la conversación. Muy bien, entonces si aún hay posibilidad de reentrar, las siguientes preguntas irán un poco dirigidas al activo en sí, ¿no? Primero, ¿qué es lo que os ha llamado la atención del activo? Mira, la mina en Colorado, Urey, es una mina completamente desagrado. Entonces existe todo. Hay una planta, hay la mina, hay equipo, hay partes y tiene un recurso que necesita un poquito de trabajo, pero por un precio que está entre 3 y 4 millones de dólares es una compra muy atractiva. Es una mina con alta ley de plata, muy alta ley de plata. Estamos hablando 20, 30, 40 onzas y por arriba. Entonces en un mercado, si plata sube a 30, 35, 40 dólares, es un super activo, ¿cierto? Y la estrategia de SilverX es de producir hasta 10 millones de onzas en los próximos 4 o 5 años. En Perú tenemos la posibilidad, con lo tenemos, con nuestro distrito, para producir casi 6 millones de onzas en unos años. Y Urey tiene la posibilidad para producir otro 3 a 4 millones de onzas de plata. Vale, tú has hablado de un mercado de 30, 35, 40 dólares a la onza de plata. ¿Eso quiere decir que el activo con los precios actuales de la plata no es atractivo? No, el activo es atractivo con ese precio de plata, pero no es un activo que produce mucho volumen. Ajá. Entonces, y hay poco plomo, poco zinc, hay mucho plata y oro. Y entonces, claro, mira, los all-in sustaining cost en ese activo van a ser entre, pongamos, 12 a 18 dólares, algo así. Entonces, que es en el rango que tengáis ahora en Tangana, ¿no? Está como sobre 15 o así. Así es, sí. 15, En Tangana 16. estamos trabajando para bajarlo, por Sí. supuesto, siempre. Pero mira, claro, cada dólar más en el precio de plata es Beneficio. beneficio total, Yo lo que os iba a preguntar es, en esta mina, ¿no? Antes pertenecía, o no sé si aún pertenece, a Orcana, ¿no? Que la empresa quebró.
Es evidente que el activo es interesante por el hecho de la ley, por el hecho de las reservas que hay, por el hecho de que está todo hecho, porque realmente empezaron a producir unas semanas, ¿no? Am, pero esa empresa quebró y no consiguió llevarla a producción. ¿Qué es lo que habéis visto vosotros que hizo mal esa empresa para que vosotros podáis coger esa mina y hacerla realmente productiva y no cometer los mismos errores que ellos? Creo que hay varias condiciones. Un parte, a mi opinión, cierto es que nosotros tenemos la experiencia Ajá. de manejar un activo de ese tipo. Ujú. Es muy igual que tenemos en Perú. La misma estructura de vetas, subterránea, la planta es casi la misma. Entonces tenemos el equipo, tenemos el know-how en la casa para hacerlo. El otro tema es si lo compras por 3 4 millones de dólares, listo para arrancar, es es un otro negocio, un otro modelo de negocio que si tú debes invertir 50 o 100 millones de dólares Claro, para construirlo. para el CAPEX. Así es. Entonces, son varias condiciones que juntos cambian el negocio un poquito para nosotros. Sí, pero ¿qué hizo mal a Orcana que vosotros vais a hacer diferente? Hay varias cosas. Mira, yo creo que era una empresa que ha hecho inversiones que yo no entiendo. Um, Por ejemplo, Mira, tenían 3 oficinas en un pueblo muy pequeño, tenían una manera del spending que era muy generoso. ¿Ah? vale. El stock que tienen en el almacén mira, hay millones y millones de dólares Mm, que no están trabajo en ese momento, ¿no? claro. Pero el error más grande, a mi opinión, es no tenían suficiente perforación para realmente entender el activo, Mm, dónde empezar a minar, cuál es el futuro de minar, cuáles son los betas. El foco de ellos era, creo, una solo beta, pero el activo tiene varios betas, ¿no? Un otro tema que nosotros estamos hablando, que es un negocio de conciliación en el distrito. Entonces hay otros activos en el distrito que juntos cambian un poquito el la tipo de activo, perspectiva. ¿no? Sí. En temas tipo método de minado, metalurgia, ¿creéis de que lo estaban realizando correctamente a Orcana o vosotros lo haríais diferente? No Método de minado, digamos, cómo tratar el activo para extraer el metal, ¿ya lo estaban haciendo de una forma similar a la que pensáis vosotros realizar? O... Mira, en realidad no, porque mira, ellos hecho una inversión en la infraestructura que es enorme, entonces Ajá. existe. Entonces, para continuar, debemos trabajar con que hay, Ujú. pero nosotros no debemos hacer la misma inversión por el desarrollo subterráneo. Entonces, eso existe, Claro. ¿no? Pero con eso debemos trabajar ahora. Muy bien. Am, Tú has dicho de que les faltaba exploración y sí que es verdad que en algún podcast, por ejemplo en Mining Stock Education, que hablaban bastante de este caso, dijeron de que les fue muy complicado de seguir, ¿no?, esas betas. Entonces entiendo perfectamente lo que dices de que si no había suficiente exploración, pues era muy complicado de poder seguir la beta. ¿Vosotros veis este activo como un activo de producción temprana, un activo de exploración? ¿Cómo lo veis? ¿En qué etapa lo pondríais? Era un proyecto en development, desarrollo. Ujú. Entonces, no es exploración, pero sí, bueno, sí, un parte es exploración, y si la exploración es positivo, puedes arrancar la mina Rápido, ¿no? y la planta inmediatamente, ¿no? Ese es el beneficio de activo. Mm. Pero un tema es que hay unos betas que son 20 o 30 centímetros y hay otros que son más largas. Ujú. Entonces, la idea es para entender qué hay. Y si hay suficiente recurso y si hay suficiente volumen que se puede minar económico,
debes empezar a producir. Claro. No hay ningún- Esto de las betas pequeñas, hubo una discusión con Neil, con José, donde básicamente estaban hablando de cómo, de que seguramente Orcana pues, no era económicamente viable debido al tamaño que tenía de las betas, al minar betas tan pequeñas, pues supone una gran dilución de lo que es el material. Entonces, vosotros, ¿cómo, o sea, cómo lo tratáis? Unas vetas de 20-30 centímetros entiendo que no son realmente minables, a no ser que estén cerca de otra veta mucho más grande de que en la misma dilución pues te aparezca. O cómo os aproximáis al método. Bueno, el tema cambia un poquito con los precios del plata, Ah, está claro, ¿cierto? está claro, está Entonces, claro. sí hay betas con 20 o 30 centímetros, por supuesto, con $40 son económicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la idea sería minar betas que tienen 1 metro, 1,50 metros, que es más o Porque menos... hay una beta muy grande, ¿no? En esa mina de metro y Por pico. ejemplo, hay el Wheel of Fortune, Ajá. es una beta que, bueno, en primer análisis es muy atractivo, Mm. más interesante. Y también hay los otros betas, nosotros creemos que hay más oro que plata. Más oro que Entonces, plata. eso también cambió el tema económico un poquito. Claro. Entonces, es para entender la geología, Ujú. ¿no? Eso es. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el oro que tienes? ¿Cuál es la plata que hay? Y por eso necesitamos invertir en perforación. Ajá. ¿Cuánto tenéis que invertir en perforación? Bueno, depende, ¿no? Pero nosotros creemos que con $5 millones tienes un presupuesto sólido Sí. para cambiar el recurso y empezar la producción. Muy bien. El sistema, y cuando vi, ¿no? La compra por vuestra parte o la intención de compra, pensé que era bastante ideal por el hecho del expertise y el know-how, ¿no? Que decías. Estáis en Tangana con un sistema de betas que, bajo mi opinión de no experto en la materia, parece relativamente muy parecido a lo que es Orcana. ¿Tú dirías de que los sistemas son básicamente idénticos en el tema de lo que implicaría, ¿no? El procesado, el minado, la metalurgia? ¿Consideras que son análogos, digamos? Son muy similar. Ajá. También la planta, por ejemplo, es muy similar que la planta que tenemos en Perú. Ajá. Entonces, era un poquito la estrategia de SilverX, ¿no? Que tiene Mm. estos activos que son muy parecidos, pero en dos países diferentes, que también Claro. es bien por los inversionistas. Entonces, sí, hay muchas energías entre lo que tenemos en Perú Ujú. y que hay en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí evidentemente hay como dos opciones, ¿no? Evidentemente puede que las negociaciones pues sigan adelante, pero también la opción es que no salgan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan B de SilverX? ¿Qué otros activos estáis mirando? Porque José siempre ha dicho de que sois el siguiente Fortuna Silver, ¿no? Y por lo tanto eso implica adquisiciones para seguir creciendo el portfolio. ¿Dónde estáis mirando? Ese es el bonito de la empresa. Nosotros Ah, en Perú tenemos un distrito con más que 20.000 hectáreas y en ese momento nosotros tenemos betas, mucho betas y más de 200 millones de onzas de plata equivalente. Entonces, con lo que tenemos un estudio económico también. Con lo que tenemos, podemos subir la producción en los próximos años hasta 6 millones de onzas, sin problemas. ujú. Y una empresa que produce 6 millones de onzas, no sé cuál es el valor en la bolsa, es especulación, pero Claro. nosotros hoy día tenemos un market cap de 40, 50 millones de dólares canadienses, Ujú. pero tenemos activos y recursos que nos permiten de producir hasta 6 millones de onzas de plata al año, ¿no? Entonces creo que hay mucho potencial por los inversionistas y los accionistas. Y una empresa que... Y hay un otro tema que es un poquito más estratégico. En el negocio o en la industria de empresas de plata no hay muchas empresas que producen, los juniors. Ujú. Entonces, si hay un buen recurso a un otro lado y ellos quieren empezar a producir, ellos
deben buscar una empresa que sabe cómo producir, que tiene el know-how y todo, ¿no? Entonces, hay el potencial por M&A en el futuro, por supuesto. Si no es Uray, va a ser un otro activo. Eso va a ser cierto. Muchas de las empresas de plata han virado a tener activos de oro para diversificar, aunque eso normalmente es el mercado les da un punishment por no ser puramente de plata. ¿Vosotros consideráis diversificar en metales? ¿O lo que queréis es seguir buscando activos de plata con una de betas que son parecidos a lo que ya sabéis el know-how y haceros fuertes en este sentido? Mira, no creo que existe un activo que solo produce plata. No, está Entonces claro. siempre viene con otros metales. Sí. Y nosotros también en Tangana y en el distrito que tenemos producimos plata, oro, Sí. plomo y zinc. Y Ajá. también hay otras áreas donde hay cobre. Entonces tenemos una diversificación. Pero yo personalmente yo quería un activo que es más alta en plata y oro Ujú. que otros metales. Claro, metales Porque preciosos. nosotros somos bien bullish en el tema de Precious metals. sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a una segunda parte que ya no es la adquisición, sino estáis haciendo un raise, ¿no? Estáis intentando levantar capital. ¿En qué lo vais a usar? Mira, ahora queremos levantar $3 millones canadienses Ajá. y eso vamos a invertir en Tangana. Ajá. En Tangana falta todavía un poquito de desarrollo y con un poquito de desarrollo hay la posibilidad para producir un poquito más, reducir los costos, reducir la dilución y eso va a tener un impacto muy positivo a los estados financieros de la empresa. Una de las preguntas que me han hecho, ¿no? Es, bueno, vosotros ya estáis produciendo, ya está el ramp up, si no me equivoco, ya está terminado, por lo que ya deberíais empezar a ser económicamente suficientes, ¿no? Tener cash flow. Entonces, ¿para qué levantar capital si ya estáis generando cash flow y podéis reinvertirlo? Porque en ese momento Tangana es más o menos cash flow neutral, Neutral, ok. neutral y falta solo un poquito para ponerla a un nivel muy Superior. profitable. Ajá. Entonces es una inversión de 1 o 2 millones de dólares que va a cambiar la mina totalmente, ¿no? Y por eso estamos levantando fondos. Levantando fondos. Entonces, estáis levantando fondos para hacer este upgrade, digamos, en Tangana. Estáis, evidentemente, mirando o la adquisición de otro activo. ¿Y qué pasa con la exploración del distrito? ¿Seguís explorando Tangana? Sé que había, no era, creo, la plata, puede. Hay otras zonas dentro de lo que es en el distrito de que son interesantes. También había uno donde había oro superficial. No sé si estáis también usando parte de los fondos en destinarlos a la exploración y vamos a ver resultados de esa exploración, o estáis más poniendo los esfuerzos en hacer el upgrade de Tangana y en buscar otro asset. Mira, el upgrade en Tangana incluye, por supuesto, perforación Muy bien. y para reforzar el recurso. Y al otro lado también estamos en ese momento trabajando en el proyecto Plata. Plata tiene 25.000 metros de perforación antiguo. Ajá. Lo debemos reevaluar y creo que acá también vamos a hacer un resource upgrade en el futuro. Y el otro tema es, la verdad, tenemos un proyecto superficial de oro y creo que vamos a continuar con la perforación también al fin de año. Perfecto, perfecto. Pues nada, Sebastián, muchas gracias. Primera vez que te puedo hablar contigo y entrevistarte en el programa, ha sido un placer y saber un poquito más de estas últimas noticias que han habido en SilverX, en las cuales encuentro súper interesantes. Muchísimas gracias y volvemos a hablar pronto. No, un placer. Muchísimas gracias. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión.
nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.